Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al secretario de Comunicación, Andrés Michelena. Andrés, buenos días. Buenos días, Daniel. Gracias por este espacio. Bueno, se presentó finalmente el proyecto de ley de comunicación. En términos generales, pues está ya sometido al debate. Ayer estuvo aquí Fundamedios, que ha sido muy crítico, que fue muy crítico de la ley de comunicación anterior y pues en general hizo una buena evaluación. Ahora, ya entrando más a fondo, hay críticas también de varios sectores que yo creo que pueden ser tomados como aportes. Empecemos con los cambios que se lograron. Se eliminó la Supercom y creo que ese es un gran avance. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, Janet, gracias por este espacio. Yo creo que a un día de cumplir el año de gobierno, esto es un momento histórico. Esto es un momento histórico. El presidente cumplió su palabra. Él desde campaña dijo, voy a reformar la ley de comunicación, lo ha hecho, con el objetivo de desmontar todo este aparataje correísta que lo único que buscaba era callar a la prensa, esconder los actos de corrupción y conseguir algunos enemigos públicos, en este caso que eran los medios de comunicación. En un año el presidente de la República, gracias a su talante democrático, hemos pasado de la mordaza al diálogo, que esta es parte de este proceso, hemos pasado de la prepotencia al servicio, del abuso a la decencia y básicamente de la dictadura a la democracia. Esto lo ha conseguido el presidente de la República en un año. Y esta reforma, este envío de reforma a la ley de comunicación nos permite justamente vivir y respirar aires de libertad. La propuesta conceptual, como usted bien lo dijo, Janet, es eliminar esta mal concebida Supercom, que algunos no sé por qué todavía defienden, que lo único que buscaba era sancionar, controlar y vigilar a los medios de comunicación. Y en absoluto marcar el respeto a los derechos humanos y peor aún, el respeto a la libertad de expresión. La libertad no es una concesión que debe dar el Estado a nadie, es un derecho que tienen los ciudadanos. Y ese es el espíritu de esta reforma propuesta por el presidente de la República en la nueva ley de la comunicación. Sin duda hay voces que nos pueden ayudar muchísimo, como usted bien lo dice, Janet, a contribuir más a este debate, a contribuir mucho más a este diálogo. Pero yo creo que al eliminar la Supercom lo que estamos haciendo es pasar de la sanción al respeto pleno de los derechos. Y obviamente no es que se atribuye las funciones de la Supercom, ojo, ni a la Defensoría del Pueblo ni al Cordicom. Al eliminar esta delegación o esta función que tenía la Supercom, que era controlar, vigilar y sancionar a los medios, lo único que estamos haciendo es devolverle el espíritu institucional a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, por la Constitución, tiene que defender los derechos humanos. Y la Cordicom fomentar, desarrollar el tema de la comunicación. Pero ¿cuál sería la diferencia? Porque si pasamos de, digamos, de esta entidad como sancionadora, que presiona, que era la Supercom, a que ese papel lo juegue la Defensoría del Pueblo, quizás hay partes en donde se ve que tal vez no podría haber un avance. Pero también existe la duda, esa es también otra duda desde otra facción de la sociedad, que sobre si la Defensoría podrá hacer cumplir los derechos que tiene la gente, por ejemplo, un derecho a la réplica o derecho a la rectificación. Bueno, uno de los principios básicos de la reforma a la ley de comunicación es el respeto a la normativa internacional. Y en la normativa internacional se señala todo lo que usted dice, el derecho a la réplica, el derecho a la repetición, el derecho a la respuesta. Y obviamente hay que entender que ha sido 10 años de estar acostumbrados a que nos sancionen, nos vigilen, nos supervisen. Ahora ya no existe eso. Ahora es el respeto a la libertad. Y no hay delegación absoluta a nadie de esto, porque es inconcebible. La libertad de expresión no tiene que ser vigilada. No puede ser normada, exacto. Un derecho no puede ser limitado. Exacto, es un tema de principios, de valores, de ética. Es como si usted a su esposa tiene que firmarle un contrato porque va a amar y va a ser fiel. No, esto lo lleva uno dentro. Y este es el gran avance que estamos llevando nosotros, que es un proceso, justamente estamos proponiendo también la autorregulación. Los medios de comunicación también tienen que entrar en un espíritu de revisión, de mejoramiento, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la normativa internacional. Y obviamente yo creo que eso es lo más importante. El mundo se lleva hoy por la confianza. Y creo que hay que ser respetuosos de estos procesos. Y la Cordicom tampoco asume ninguna delegación en absoluto de la Supercom. Lo que está haciendo la Cordicom es llevar un proceso simplemente de desarrollo, regulación y fomento de la comunicación. Y lo que hemos hecho es incluso incorporar un personaje más que es un representante de la academia. En esto la ciudadanía está plenamente participada en Cordicom y podemos trabajar en el fomento, el desarrollo y la promoción de la comunicación, que es importante. Otro de los espíritus que se promueve aquí, por ejemplo, es el espectro de la comunicación en general. Conceptualizar la comunicación en sí. Tenemos los medios de comunicación públicos que los hemos caracterizado en dos momentos. Uno, los medios de comunicación públicos al servicio ciudadano, que deben estar al servicio ciudadano, deben estar integrados por la ciudadanía, no como es hoy.
que lo rige el gobierno, lo financia el gobierno y lo controla literalmente el gobierno. Felizmente tenemos un presidente totalmente democrático, que ya no usa los medios de comunicación públicos como antes para propaganda y peor para un manejo político. Y los medios de comunicación públicos institucionales, es decir, al servicio de la información de la institución del Estado. En este caso, la Asamblea tiene una radio, la Asamblea tiene una televisión, el gobierno puede tener un canal de información, pero transparentar los procesos. Y los medios de comunicación privados y los ciudadanos y comunitarios. Cada uno tiene objetivos distintos. Claro, pero esto de 33, 33, 33, de dividir en 33 el espectro, primero ya se probó que no es posible cumplir como con esas cuotas, pero ahí lo más preocupante, digamos, y que creo que no se ha cambiado en la ley, es que el Estado tenga el 33% del espectro. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. ¿Para qué necesita tanto espectro el Estado? Cuando debería ser de la ciudadanía, digamos, esa posibilidad de acceder a tener un medio de comunicación. Lo único que hemos hecho aquí es respetar el derecho que tienen los medios pequeños, regionales y comunitarios, que deben tener su espacio. Obviamente también dentro de una de las reformas que hemos puesto a la ley de comunicación es que ya no compitan los comunitarios con los privados. O sea, era un absurdo que se ponga a competir un medio privado con un medio comunitario. Y muchas veces se manipuló políticamente para, en este caso, competir con dos radios prestigiosas de la ciudad de Quito, que es Radiovisión y Democracia, inventando temas comunitarios para competir por la frecuencia. Incluso nosotros en la propuesta de la reforma estamos poniendo que hay un puntaje por experiencia. Si hay una radio que tiene 40 años de historia en el país, que tiene una defensoría de audiencia, como bien nos llama el presidente de la República, esa radio tiene 20 puntos más que una radio nueva que vaya a ingresar al concurso de las frecuencias. Igualmente en las comunitarias. Si existen radios comunitarias totalmente decentes, históricas, que hacen un buen trabajo, tienen derecho a tener un puntaje adicional, no una radio comunitaria que se crea el día de mañana para tener un espectro. Lo que estamos poniendo nosotros, en base a lo que usted dice, Janet, no es que estamos asignándole al gobierno el 33%. Estamos dejando el 34% sí para los medios comunitarios y ciudadanos. Y ese restante puede competir el sector privado y el sector público, pero no es que sea asignado al sector público. Es más, el presidente, en la honra y el cumplimiento de su palabra, nos ha dispuesto a poner en la transitoria número 1 la venta de los paquetes accionarios de los canales incautados. El presidente Correa en el 2008 dijo que iba a vender. Pasaron 10 años y lo único que pasó es que se quebraron medios de comunicación incautados. Obviamente estos procesos están ya en las instancias correspondientes que están revisando el mal manejo administrativo de estos canales, pero el presidente ha pedido que se ponga en la transitoria número 1 de la ley de comunicación la venta de los paquetes accionarios. Yo creo que eso es honrar la palabra, eso es cumplir y eso es ser democrático. El gobierno no necesita tantos medios de comunicación a su disposición, para eso están ustedes, para eso están estos espacios, para informar, para comunicar y para debatir. Vamos puntualizando algunas cosas antes de que se me pasen por alto. En el tema del Cordicom, volviendo un poquito atrás, usted pues dice que se abrió el espacio a la academia, lo cual es perfecto y absolutamente saludable. Pero algo que sucedió en la aplicación y en la creación de la ley de comunicación es la falta de conocimiento de cómo funcionan al interno los medios de comunicación. Es decir, por ejemplo, en la idea esta de que sea compartida la responsabilidad entre los dueños de los medios y los periodistas sobre lo que se publica, lo que hicieron es meternos abogados a las salas de redacción, lo cual de alguna manera afectó la libertad de expresión y la libertad de prensa. En la reforma de la ley hemos eliminado la responsabilidad solidaria. Exactamente, pero para que funcione bien dentro del Cordicom, ¿no podría haber por lo menos delegados de los medios que no tienen voto, pero pueden aportar con conocimiento, con ideas, con explicaciones de cómo funcionan adentro de los medios de comunicación? Se discutió la idea, pero obviamente legalmente es imposible, porque son regulados. Entonces no pueden ser parte de un consejo donde están siendo regulados. Pero yo creo que el diálogo que instauró del presidente de la República debe funcionar en esta lógica de construcción. Por eso ponemos que la autorregulación es importante para los medios de comunicación, que se construyan los mismos espacios de responsabilidad en el manejo de la información, responsabilidad en el manejo y protección de los derechos desde los mismos medios de comunicación y que se cuadren sistemas de alguna forma de respuesta en estos sentidos. Yo creo que la responsabilidad que tiene el Cordicom hoy tiene que promocionarse mucho más, tiene que fomentarse mucho más. Obviamente no está solo para regular y controlar en este caso, sino para fomentar también los aspectos de comunicación que son importantes. Yo creo que los cambios han sido importantísimos. Salimos, repito, de la mordaza al diálogo. En un clima de confianza y de respeto, sí, que es lo que hemos hecho este año, lo que el presidente de la República se ha dedicado a hacer. Preocupación en particular, el tema de la real malicia, no está especificada dentro de la ley.
si bien, digamos, hay una normativa internacional que expone, defiende o contempla que para poder evaluar el trabajo de un periodista tiene que también incluirse el tema de la real malicia. Es decir, si esa nota periodística, ese análisis periodístico que se hizo, esa investigación que contiene algún error, se lo hizo con intención o simplemente fue un error. Porque pues, podemos cometer errores los periodistas. Por supuesto. Pero no está contemplada la real malicia allí y eso también nos expone a los periodistas a recibir esta vez una sanción o no sé, un llamado de atención por parte de la Defensoría del Pueblo sin contemplar este aspecto. Bueno, yo creo que es primordial tres aspectos, ¿no? Que es tener información contextualizada, tener el tema de verificación de información. Son temas periodísticos ya internos que se deben trabajar. Y yo insisto y nuevamente, creo que el tema de autorregulación es importantísimo. Los medios de comunicación, más allá de que se impongan, como se pusieron antes los códigos deontológicos, hoy se debe trabajar en una propuesta que lo tienen, todos los medios de comunicación tienen códigos de ética, los trabajan internamente, pero se deben profundizar, se deben mejorar, y esto nos debe permitir de alguna forma evitar estos tipos de errores que pueden ser en el manejo de información. Y ante todo, siempre defender la honra y el buen nombre de cualquier ciudadano. Para eso hay procesos serios de investigación. Por eso hemos eliminado en este proceso de reforma también lo que es el linchamiento mediático, porque consideramos que no hay tal malicia, como usted lo dice, para que los medios de comunicación concerten un tema y en todos los medios de comunicación se hable sobre una temática. Pero yo creo que el proceso de autorregulación que deben tener los medios, insisto, es muy importante para el manejo mejor de información, para los estándares de calidad y al final para la defensa y protección de los derechos. Insisto, los derechos no son una concesión del Estado. Esto es un derecho fundamental de los ciudadanos. En el tema del derecho a la réplica y el derecho a la rectificación, digamos que son derechos que están contemplados en las normas internacionales, en las normas internas y todo, y que creo que los medios de comunicación están absolutamente conscientes de que debe haber espacios para las aclaraciones, rectificaciones, es decir, en busca de la verdad, ¿sí? Pero utilizando o mal utilizando el derecho a la réplica y la rectificación, en los 10 años de correísmo se dijeron muchas mentiras, porque en el plazo de 72 horas que dan para poder devolver ese derecho a la réplica, por ejemplo, a una persona o a la rectificación, no hay el tiempo para realmente verificar que lo que quiere decir la persona es verdad. Entonces, en eso se impusieron muchas verdades a través de videos o entrevistas como las que se hacen aquí, sin tener ese tiempo para comprobar que lo que va a decir o lo que va a responder esa persona está ajustado a la verdad. ¿Cómo podemos ir ajustando eso para realmente realzar ese derecho? Bueno, este es un proceso, hay que salir, insisto, estos 10 años fueron complicados para la libertad de expresión. Y obviamente la Supercom fue el instrumento abusivo de control del gobierno de Correa para manejar y manipular a los medios de comunicación, también desde las distancias de control, sanción y vigilancia. En este caso, por eso digo, la Supercom absolutamente no se enmarcó en una defensa de los derechos, sino en una defensa de los derechos del Estado, cuando lo primordial es defender los derechos de los ciudadanos. En este caso, si nos podemos recordar de todas las sanciones que hayan existido en la Supercom, no hay un trabajo de sancionatorio sobre el respeto a los derechos de algún ciudadano de a pie. Básicamente fueron imposiciones desde el gobierno, en una guerra que declaró el presidente Correa sobre los medios de comunicación. Este proceso y este espíritu que nace de eliminar cualquier sanción, control y vigilancia a la libertad de expresión nos permite hacer un buen trabajo periodístico. Igualmente hay la responsabilidad ulterior, que es un convenio internacional. Y esto está a cargo, no directamente, pero la Defensoría del Pueblo lo único que tiene que hacer es defender los derechos humanos. En este proceso de diálogo donde hay tiempo, 72 horas, por ejemplo, si yo me he sentido afectado por la honra, me he sentido afectado en mi buen nombre, en algún artículo o titular o nota periodística de algún medio de comunicación, yo tengo el derecho de enviar al medio de comunicación mi inquietud. El medio de comunicación tiene la obligación de escucharme, iniciar un proceso de diálogo, acordar, y en última instancia, si no se llega a un acuerdo, esto pasa a la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo no asume la función de la Supercom para sancionar coercitivamente al medio de comunicación, sino para entrar en un proceso de diálogo. Y posteriormente, si no se avanza en esta etapa, puede ir a la justicia ordinaria. Lo importante es que el ser humano o el ciudadano de a pie no se quede indefenso tampoco.
y que los medios de comunicación asuman su trabajo con responsabilidad. Yo creo que el proceso de libertad, lo que dijo el señor presidente de la República, respiremos aires de libertad, pero con responsabilidad. Esto es un trabajo serio de lado y lado, tanto de los medios de comunicación como de los ciudadanos. Y creo que el gobierno, con el espíritu democrático del presidente, es un buen momento para lograr estos grandes acuerdos. Estos grandes acuerdos, perfeccionar la reforma que hemos presentado, escuchar ciertas posiciones. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos mantenido intacto el tema del fomento al cultural, donde existe el 1 por 1, que tal vez no ha sido un gran fomento que tuvimos estos 5 años, pero hay la obligación del gobierno y la obligación del Estado de fomentar el tema cultural. Y también de los medios de comunicación de dar parte de su parrilla, dar parte de su espacio, claro, para que estos fomentos de la pena. Y a eso iba mi última pregunta, Andrés, en el sentido de que en un principio, cuando se vendió la idea de tener una ley de comunicación con la que se convenció a la ciudadanía que vaya a las urnas y vote por que haya una ley de comunicación, era el mejorar el contenido de los medios. Pero lo que sucedió en estos 10 años es que realmente las parrillas de los canales de televisión, por ejemplo, son deplorables. Ya programas de calidad no hay. No existen. No existen. Uno, porque al gobierno le incomodaba que se haga investigación periodística, por ejemplo. Pero también porque es mucho más fácil hacer otras cosas. Es mucho menos problemático hacer otras cosas y es mucho más fácil satisfacer, digamos, voy a decirlo así, los instintos básicos de la audiencia. Pero en eso también la propaganda del Estado, digamos, la publicidad del Estado, es primordial para poder fomentar este tipo de espacios que la empresa privada, y lo digo realmente, esta sí es una crítica de mi parte, la empresa privada se rige por los ratings únicamente. Y aquí en este país, como en todos, los programas que tienen más rating no son siempre los que tienen mejores contenidos. ¿Sí? Pero pues deciden pautar en esos programas, dejando, digamos, sin ese financiamiento a espacios que la gente sí quiere. Porque estamos catalogando, digamos, tergiversando esa visión de la gente de lo que quiere ver en la televisión. Yo creo que eso es parte de esta reconceptualización justamente de los medios de comunicación y del fortalecimiento de la Cordicom y del funcionamiento de la mal concebida Supercom. En estos 5 años, ¿qué es lo único que se hizo? No se fomentó la comunicación, no se desarrolló la comunicación, no se mejoraron los temas de contenidos a nivel de comunicación de todos los medios. Y lo único que se hizo es controlar y supervisar. La Cordicom no tuvo absolutamente ningún papel de fomento y desarrollo de la comunicación, que esa debe ser su obligación. Y por ende tampoco los medios públicos. Por eso es importante lo que está proponiendo el presidente de la República, que los medios públicos estén al servicio ciudadano y que justamente estos medios públicos construyan este tipo de contenidos sin estar gobernados por el gobierno de turno, que eso es importante. Dentro de la reforma nosotros proponemos ya la reglamentación del funcionamiento de los medios públicos del servicio ciudadano, donde el gerente general ya no sea designado por el presidente de la República, donde la mesa del directorio se tratan los temas ya no sean de propiedad del gobierno, sino de la ciudadanía. Y justamente esto nos va a permitir construir y darle al ciudadano proyectos de calidad, contenidos de calidad. Y creo que esto es importante, es parte de un proyecto importantísimo de la reconceptualización de la comunicación del país en esta reforma a la ley de comunicación. Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias Andrés, por estar esta mañana con nosotros y el debate continúa. Encantado, gracias.